Hoy vamos a desgranar un caso que de verdad marcó la historia judicial reciente de Perú. Se trata de un fallo histórico del Tribunal Constitucional del año 2025, que le puso punto final a una saga legal de casi una década contra una de las figuras políticas más relevantes del país. Y todo se reduce a una pregunta que parece simple, pero no lo es para nada. Esta es la pregunta clave, el eje que guió al tribunal y que nos va a servir de mapa para entender la lógica detrás de este veredicto tan, pero tan contundente. Bueno, para entender el peso real de este fallo, primero hay que ponerlo en contexto. Esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana, para nada. Fue la culminación de un proceso larguísimo y súper complejo que tuvo a todo el país pendiente. Miren esta línea de tiempo. Todo arranca por allá en 2016, 2017, con las primeras investigaciones. De ahí pasamos a detenciones preventivas, una acusación formal, un auto de enjuiciamiento, hasta que finalmente en 2025 llega la decisión del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de una década entera. Imagínense, 10 años bajo la lupa de la justicia. Ahora sí, entremos en materia. Vamos al primer gran argumento que analizó el tribunal. Yo lo llamo, un poco en broma, el delito de viaje en el tiempo, y ya van a ver por qué. Ilustra perfecto el choque con uno de los principios más básicos del derecho. La acusación central, el corazón del caso para la Fiscalía, era el lavado de activos. El argumento era que Keiko Fujimori había recibido dinero de origen supuestamente ilícito para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Pero ojo, aquí es donde la acusación se topa con una pared, un pilar del Estado de Derecho. El principio de legalidad, o lex previa en latín. En palabras sencillas, ¿qué significa esto? Que solo se puede juzgar a alguien con las leyes que existían cuando hizo algo. No se puede aplicar una ley nueva a un hecho del pasado. Esta analogía es perfecta, ¿verdad? Es como si hoy te pusieran una multa por exceso de velocidad con un límite que recién se va a establecer la semana que viene. No tiene ningún sentido. La ley tiene que existir antes del hecho, no después. Y aquí está el meollo del asunto, el punto exacto que vio el tribunal. La acción, que era recibir fondos de campaña, ocurrió en 2011 y 2016. Pero la ley que definía exactamente esa modalidad de delito por la que se la acusaba se creó recién el 26 de noviembre de 2016. O sea, la ley llegó después de los hechos. Era imposible aplicarla hacia atrás. Ok, ese fue el primer punto, pero había otro, igual de polémico. Y es que aquí el debate ya no era solo sobre plata, sino sobre la naturaleza misma de un partido político. La Fiscalía lanzó una tesis, digamos, bastante fuerte. Sostenía que el partido político en sí no era un partido, sino una fachada, una organización criminal diseñada para cometer delitos como el lavado de activos. Para evaluar esto, el tribunal usó otro principio clave, el de tipicidad. ¿Y esto qué es? Piensen en una llave y una cerradura. La conducta de la persona tiene que encajar perfectamente en la descripción del delito, como un guante. Si no encaja exacto, si hay que forzar la interpretación, entonces no hay delito. Y fíjense en esta tabla, porque es clarísima. El tribunal hizo la tarea de separar las cosas. Por un lado, una organización criminal, según la ley, busca cometer delitos para ganar plata ilícita. Simple. Por otro, un partido político, por definición, busca ganar elecciones para ejercer el poder político de forma legítima. Son dos mundos distintos. El tribunal concluyó que tratar de hacerlos pasar por lo mismo era desnaturalizar los conceptos. Muy bien, ya vimos los dos argumentos sobre los delitos en sí, pero queda un tercer factor, uno que a veces se nos olvida y que fue crucial, el tiempo, el inmenso tiempo que duró todo este proceso. Hay una frase que dice que justicia que tarda no es justicia, y de eso se trata este punto. Existe un derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable, porque un proceso que se alarga y se alarga se convierte en un castigo en sí mismo. Y en este caso, ¿de cuánto tiempo hablamos? De casi 10 años. Una década. Es una barbaridad de tiempo para tener a una persona en ese limbo judicial, en un estado de sospecha permanente. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto? Bueno, este número es muy diciente. 19.
19 veces la acusación de la Fiscalía fue devuelta porque tenía fallas y había que rehacerla. Para el tribunal, esto fue una muestra clarísima de por qué se alargó todo tanto. Y ojo, no es solo el tiempo en el calendario. Durante esa década, la acusada pasó más de 16 meses en prisión preventiva, o sea, privada de su libertad sin una condena. Este impacto directo en su libertad fue algo que el tribunal pesó muchísimo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, el principio de legalidad, la tipicidad del delito y el plazo más que irrazonable, el Tribunal Constitucional ya tenía todo para dar su veredicto final. Y el resultado fue este, así en mayúsculas: demanda fundada, corto y al pie. El tribunal dijo, básicamente, hasta aquí llegamos, se han vulnerado derechos fundamentales. Pero, ¿qué significa fundada en la práctica? A ver, no es solo que le dieron la razón a la defensa, es que el tribunal, 1, declaró nulas las decisiones de los jueces anteriores. 2, dejó sin efecto toda la investigación, toda, incluyendo la acusación fiscal. Y 3, ordenó que se resolviera su situación de inmediato. En resumen, fue como apretar un botón de reinicio para todo el caso. Al final, este caso nos deja con una pregunta flotando en el aire. No se trataba de si era inocente o culpable. Eso no lo decidió el tribunal. Se trataba de los límites, de hasta dónde puede llegar el Estado para acusar a alguien. Y la pregunta que queda es, ¿dónde se cruza esa delgada línea para que un proceso judicial no se convierta en una vulneración de derechos? En este caso, para el Tribunal Constitucional, la línea se trazó justo aquí.